¿Qué tal, amigos de HP Deportes? Tenemos un invitado a quien no daré mayores señales porque seguramente ustedes al verlo les será una presencia familiar durante muchos años en la televisión mexicana, primero en Televisa y después en cadenas internacionales de deportes. Fernando Schwartz. Fernando, un gusto que estés con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en esta pandemia? ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Un verdadero placer estar contigo vía remota hasta Ensenada y pues igual que todos, tratando de verlo con optimismo, verlo de la mejor manera posible y que pronto salgamos adelante. Nada es eterno, así como se acabó aquella fiebre famosa de 1918, pues así también el coronavirus de alguna manera tendrá que pasar a la historia. Es algo con lo que tenemos que aprender a convivir. Y renovarse o morir, Fernando, tú obviamente estás en Fox Sports, pero te hemos visto muy activo también con entrevistas de este tipo a través de YouTube. Me llama mucho la atención, eres, vamos a ponerlo entre comillas, un sobreviviente de una generación dorada del periodismo deportivo por televisión, contados los casos de figuras periodísticas en la televisión deportiva que hayan perdurado por tantos años. ¿Cómo has logrado precisamente eso, la trascendencia? Pues realmente por terco, por obstinado, por obsesionado, porque no me veo haciendo otra cosa realmente. Tengo haciendo esto desde que tenía 14 años, ahora tengo 60 y pues es algo que me gusta, me apasiona y aparte pues cada día lo veo como una nueva oportunidad. Ya ganar exclusivas es muy difícil con las redes sociales y todo lo que hay, pero a final de cuentas una buena entrevista hace la diferencia, una buena cobertura, le puedes dar tu toque. Y yo siempre pienso que aprendí mucho esto de Jacobo, quien no se ensucia los zapatos no es reportero, esa es una, y la otra, lo que hoy es noticia, mañana es basura. Entonces, yo no puedo vivir de lo que conseguí el día de hoy y estarlo clamando a los cuatro vientos cuando al día siguiente, pues hay que salir por algo nuevo. No puedes vivir de los éxitos del pasado, que además no son éxitos nada más de uno, porque para que uno lo pueda conseguir, traes detrás a un equipo, a tu camarógrafo, al asistente, la televisora que te contrató y lo difunde, el periódico que te permite escribir. Y yo creo que en este negocio lo más importante es siempre conservar los pies en la tierra, conservar la humildad y no volarte, porque el volarte no es un buen consejo. Para iniciar esta charla en todo esto que nos apasiona, que es el periodismo, por ahí quiero irme primero por lo que has hecho durante tantos años. Te veíamos en estudio, yo te recuerdo en aquellos primeros años 80, leyendo noticias, seguramente redactando y escribiendo el guión de las noticias que dabas, y fácilmente podrías haberte quedado pues, como una figura entrevistando en estudio, conduciendo. Pero bueno, para que nos dedicamos a esto, seguramente intuimos la respuesta, pero cuéntanos por qué la calle, por qué la reporteada, por qué el andar corriendo detrás de la noticia. Porque eso es lo que te hace ser un verdadero periodista. Para conducir noticieros cualquiera, para leer noticias cualquiera, lo que te hace la diferencia es estar en contacto con el entrevistado, estar en contacto con la noticia. Como decía Jacobo, platícame lo que ven tus ojos y nárrame lo que escuchan tus oídos. Y estando en un estudio, evidentemente, pues la vida es mucho más fácil porque estás en una oficina con aire acondicionado y no tienes a veces las vicisitudes de tener que estar esperando un entrevistado 15 horas o que la noticia se va produciendo lentamente y te lleva todo 1 o 2 días cuando es una nota investigativa. Y a final de cuentas, lo más completo para que tú te sientes a conducir un noticiero o una sección es que nunca pierdas tu sentido periodístico y de reportero, porque a final de cuentas eso se amalgama y te hace más indispensable ahora que interesa mucho tener gente multitarea para poderse evitar los sueldos. Yo, por ejemplo, la sección de 24 horas, yo la postproducía, yo sabía manejar el mixer, sabía manejar los aparatos, y yo la postproducía para saber cuánto me duraba cada video, porque mi sección era toda con puro video, y saber cuándo entrar, cuándo salir y todo eso. Pues yo aprendí todos los oficios habidos y por haber de televisión, y lo mismo puedo narrar un partido que comentarlo, que puedo estar de reportero, que puedo conducir, y eso a final de cuentas te hace más completo. Ya me hablabas de lo precoz que fue tu llegada a la televisión, muy joven, y en el noticiero, entonces, todo el mundo veíamos 24 horas, ya mencionas, has citado a Jacob Zabludowski, este maestro del periodismo.
¿Cómo asimilaste a esa edad estar en pantalla y estar en la ventana que veía todo el mundo? Difícil, difícil, porque a donde iba me volteaban a ver y pues sí me sacaba de onda. A mí eso no me gustaba. Incluso un día comiendo con mis padres en un Sambors, se me cayó encima el plato de los nervios al momento que estaba yo partiendo la carne, porque a mí nunca me ha gustado llamar la atención. Parece mentira que me dedique a un medio público, pero soy muy discreto en mi vida y aparte no me gusta el que noten que estoy ahí, entre más desapercibido pases mejor, y no por sangrón ni nada, porque a la gente que se acerca atiendo a todo mundo y no me voy hasta atender al último, pero de repente como que dices, híjole, mi trabajo es igual que el de un obrero, que de un albañil, que de un barrendero, que de un arquitecto, lo que tú quieras. Simplemente la diferencia es que está la opinión pública y no por eso nos deben ver como extraterrestres o de otro planeta o inalcanzables. Y en esa misma época, siguiendo con aquella Televisa, Fernando, encontraste siendo muy joven a personalidades y que yo recuerdo siendo muy niño en las transmisiones de fútbol como Ángel Fernández, ese maravilloso cronista que tal vez en lo técnico no era no era un especialista en fútbol, pero te hacía unas alegorías, unas metáforas maravillosas, un hombre culto. En el estudio estaba don Fernando Marcos, nada más y nada menos, esta leyenda. Le ponías al box y estaba Sonia Alarcón con Toño Andere, entre muchos otros. ¿Cómo abonó a tu carrera y cuál fue tu contacto con este tipo de comunicadores? Hijo, ¿qué te puedo decir? Haber tenido la oportunidad de trabajar con toda esa generación dorada, pues a final de cuentas es lo que te forjó. Sí, me tocó hacer muchos partidos en cancha con Ángel Fernández narrando, con Fernando Luengas, que era otra gran voz, con Gerardo Peña, con Juan Dosal. Incluso yo también llegué a narrar partidos. El día que yo debuté en televisión, que fue en Toluca, Monterrey, yo hice cancha primero en televisión que en radio, cuando el proceso era al revés. Y ese día narraron Roberto Hernández Jr., que es otra leyenda, y también estaba José Rogelio Esquerra, el hombre de León, ambos ya fallecidos, y Fernando Marcos. Bueno, recién ahora que he puesto mis archivos en orden, me encontré una columna de él en Teleguía, donde puso, estuvieron 3 mosqueteros en Moscú y un d'Artagnan, el jovencito Fernando Schwartz, que llegó a sumarse para que vean que sí hay 4 mosqueteros, por ejemplo. Entonces, ahí de ellos, Agustín González Escopeta en la radio. No, fui un afortunado porque platicaba yo con Enrique Burak en estos días y le decía, ¿tú te imaginas que ahora nosotros nos quieran ver como nosotros los veíamos a ellos? No les llegamos ni a los talones, es la verdad. Y veía algunas entrevistas, precisamente mencionabas a Enrique Burak y a varios de tus compañeros en Televisa hablando sobre estas épocas. Y pues déjame decirte que varios de ellos te mencionaban como parte importante de su llegada a la televisión. Siendo muy joven, tú también recibiste a gente tal vez de tu edad, pero que ingresó un poco después y que hizo carrera también. Sí, porque yo pienso que nunca le debes negar la oportunidad a nadie. El que se la niega es un inseguro que cree que lo van a llegar a desplazar. Y a final de cuentas, pues así como a mí me abrieron la puerta, pues tú se la tienes que abrir al que la pide, y si hay chance de incorporarlo, no tiene absolutamente nada. Yo creo, y sí me siento muy orgulloso de lo que lo reconozcan, porque ya en plan de anécdota, yo siempre decía, no, yo te tiro la mano, ni me lo agradezcas, nada más no me jodas. Sí, pues sí, ahí tu nombre ha estado permanentemente apareciendo en varias entrevistas de gente dedicada a todo esto. ¿Y cómo ha cambiado, Fernando, la tendencia en ese sentido, en la solemnidad, en la preparación, la cultura? Y no digamos, vamos adaptándonos a las nuevas épocas, pero seguramente en las empresas donde has trabajado, aún habiendo figuras todavía pues, muy cultas, preparadas, se da todo más fácil, se utiliza mucho el humorismo, se utilizan otra serie de recursos y otro tipo de lenguaje que en aquellos tiempos habría sido impensado. Sí, ha cambiado mucho. La generación millennial vino a cambiar todo esto y a la par, pues nosotros nos hemos tenido que actualizar con redes sociales, con esta tecnología y demás, pero es que así es la vida. Yo cuando entré a trabajar era la cinta de 2 pulgadas, luego se volvió de 1 pulgada, luego el cassette de 3/4, anteriormente la película empatarla con el audio. Pues todo va progresando, así que como cuando nosotros éramos más chavos no nos dábamos cuenta de todo lo que iba progresando y ahora nos damos cuenta cómo cambió,
Pues así también es en la época actual. Yo lo único que sí critico y me ha causado mucha polémica, porque lo digo de frente, es que quienes ahora llegan y ya conducen una sección, ay, yo no voy a reportear ya, yo ya soy conductor. Eso está totalmente mal, hay que ser completo, y el que seas conductor de estudio no te quita la obligación de salir a reportear, porque hay varios ahora en el medio que quieren llamarle a un jugador o a un deportista o algo, perdón, ni los conocen. ¿Por qué? Porque no estuvieron en la calle. Claro, claro, nada como el contacto y la trayectoria que se va haciendo, como dices, con las suelas del zapato gastadas. Y en esa época también, Fernando, pues era una Televisa muy diferente a la de ahora, era el medio líder y había una figura en ese sentido que era Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre. ¿Cuál fue tu contacto con él, este señor del que tanto se habla y del que hay tantas historias, tu experiencia en particular? Muy buen tipo, muy tajante, muy estricto, pero buen tipo de fondo. Por ejemplo, él le pagó todos los viajes a Nueva York a Gerardo Lisiaga para que hiciera su tratamiento del cáncer. Cuando la hija de Juan Dosal se quemó el cuerpo, él pagó todo para que fuera a Houston y la pudieran hospitalizar y sacarla adelante. Muy humano en ese sentido. Yo tengo una anécdota con él, porque un día me fajé los pantalones, pedí una cita con él y fui y le dije, oiga, llevo tanto tiempo acá y nada más gano esto. Y me dijo, ¿me estás diciendo la verdad? Y le dije, pues investíguelo y déme otra cita. Le digo, no hay ningún problema. Va, me lo investigó, me llamó el lunes y el lunes llegué a su oficina y me senté y me dijo, no, ya me di cuenta que tenías toda la razón. ¿Cuánto quieres ganar a partir de hoy? Y le dije, no, usted póngale precio a mi trabajo, no se lo voy a poner yo. Y él me contestó, así como tuviste aquellos para venirme a ver, ponlo sobre la mesa y dime cuánto quieres ganar. Entonces, más o menos saqué mis cuentas rápido, le dije, y me lo dio, y mi relación con él siempre fue extraordinaria, como también lo fue con Emilio Azcárraga Gallán, con quien hablé antes de salir de Televisa, porque a mí no me sacaron, yo me fui, y hablé con él, y él entendió mis motivos, mis razones, y me dijo, el día que quieras regresar, las puertas están totalmente abiertas. Se menciona esta frase en la gente que ha estado en este medio tan importante y se pregunta siempre, ¿hay vida después de Televisa o qué tan difícil es la vida después de Televisa, Fernando? No, sí la hay. Yo fui de los primeros que me salí y sí la hay. Lo que pasa es de que traes la camiseta muy bien puesta, te obligan a estar metido ahí, a trabajar. Yo, por ejemplo, trabajaba los 7 días de la semana, tenía 24 horas de la tarde, los dos 24 horas de la noche, uno para México, otro para Estados Unidos. Los fines de semana ir a narrar un partido, estar en cancha, el domingo acción, reacción. O sea, fueron años donde realmente no descansé ni un día, más que cuando tomaba vacaciones y te enseñaban a traer la camiseta muy bien puesta, pero sí da miedo. Cuando sales de Televisa dices, caray, ¿ahora qué voy a hacer? Pero cuando lo haces y das el paso, te das cuenta que fue una escuela grandiosa y que también hay vida fuera de esas paredes. Y dentro de esas paredes había un mito también. Yo siendo un niño americanista, me tocó, pues imagínate, la época de las Águilas, que Beto Outes, Batata, Russo Brailovsky, dirigidos por el maestro. Y había un mito que nos decía, no, pues es que a ustedes les gusta ver los juegos porque los comentaristas y los cronistas le van a la América. Entonces, este es un mito que se ha dicho siempre. ¿Cómo lo recibían ustedes que trabajaban para la empresa y les llegaba todo esto? Nunca nos obligaron a hablar bien o mal de la América, ni las narraciones, ni los comentarios, ni nada. Lo que pasa es que si te decían, diario tiene que entrar una nota del América porque es el equipo de casa y a las cosas de casa hay que promocionarlas, lo cual es muy diferente. Por ejemplo, cuando TV Azteca transmitía la Fórmula 1, erróneamente en Televisa nos prohibían hablar de la Fórmula 1 porque hablar de la Fórmula 1 era darle publicidad y promoción al otro canal. Yo siempre me opuse a eso, porque una cosa es dar la noticia, no darle tanto espacio, pero bueno, fueron las leyes que nos marcaron en aquel entonces, pero lo de la América es totalmente un mito, nunca nos obligaron a ir a la América, lo que sí, como producto de la empresa, como otros programas, como las revistas, como todo el imperio que tenía Televisa, pues querían que se promoviera
de una u otra manera, y hablar diario de un equipo, pues es hacerlo, tenerlo vigente entre la gente. Y también en esta plática, como lo mencionábamos desde el inicio, ha estado un nombre recurrente en la charla que es Jacobo Zabludowski. ¿Cuál fue tu relación con él? Se habla de un hombre muy estricto en cuanto al rigor periodístico. Y para cimentar una carrera, tener a una figura de esta talla, de esta dimensión, en tu experiencia, ¿cómo fue? No, fue magnífico. Sí, sí era durísimo trabajar con él, durísimo, porque aparte yo siempre decía, hoy le voy a ganar a Jacobo en llegar a la oficina, y siempre me ganaba, así llegara yo a las 5 de la mañana. Siempre estaba ahí, él llegaba y ya sabía todo lo que estaba pasando. De repente los días festivos tenía la ironía, chin, hoy no hay noticias. Puta, no se ha caído un avión para tener algo. Por ejemplo, tenía esos comentarios de ironía. O luego cuando llegaba un reportero y ponía en su nota, fulanito de tal se accidentó y fue llevado al nosocomio. Y Jacobo le decía al reportero, oye, cuando llevas tú a tu abuelita, ¿la llevas al hospital o al nosocomio? No, al hospital. Ah, entonces pon hospital y háblame con el lenguaje tradicional que habla la gente. A mí un día me regresó el script 6 veces. Me lo tachoneó, me lo regresó y me dijo, ¿quieres jugar en Grandes Ligas? Compórtate de Grandes Ligas, ya no estás en el kinder. Y fue un día terrorífico, terrorífico. Pero era un hombre tan educado y tan decente que acabando el noticiero me llamó y me dijo, oye, me quiero disculpar contigo por todo lo que pasó el día de hoy, pero andaba yo muy afectado por la muerte de Paco Malgesto porque lo vi media hora antes de fallecer y estaba yo de muy mal humor y pues las cobré contigo así que te ofrezco una disculpa. Entonces era Jacobo, que ya después con él fue muy chistoso porque cuando Dosal viajaba a ver a Hugo Sánchez en la Champions, yo le dije a Dosal, oye, mándame una entrevista con Hugo para mi noticiero con Lolita. Y Jacobo, que era bien canijo, llegó el material y se escondió la cinta para que nadie la usara antes de 24 horas. Y tuve los pantalones de ir a su oficina y le dije, oiga, licenciado, deme mi cinta de Hugo Sánchez, yo sé que usted la tiene escondida. Y hacía refunfuñando, me dijo, ¿y por qué? Porque yo pedí la entrevista y no me la va a robar usted. Y me dio la cinta de regreso. Ese era Jacobo. Muy bien, el maestro enfrentado por el alumno en este caso. ¿Cuántos años con él trabajando, Fernando? De fijo en 24 horas, estuve de suplente desde el 78 y estuve de fijo desde el 80 cuando regresé de los Olímpicos de Moscú hasta 1986 que él se iba a dirigir los esfuerzos de ECO en Miami. Yo me fui en aquel entonces con Lolita Muchas Noticias y cuando él regresó fue cuando entró Beto Murrieta. Muy bien, tantos años, precisamente veía en estas cápsulas que sube a redes sociales Televisa una entrevista muy interesante que llevaste tú al estudio de Jacobo con Mohamed Ali. Que era pues, muy entretenida y Jacobo con esa chispa de siempre y cayó perfectamente, embonaron ambos temperamentos y hicieron un documento histórico de la televisión mexicana. En tu caso, tantos entrevistados, tantos años, ¿tienes entrevistas o momentos preferidos en tu escala, en una escala de prioridades de jerarquización? Es difícil, pero por ejemplo hay una que me encanta mucho, que fue cuando Hugo Sánchez y Fernando Valenzuela se conocieron un día antes de un desfile de la Revolución. Hugo ya estaba en México, lo cité en el estudio y yo me fui en una patrulla por Valenzuela al aeropuerto, lo recogía ahora sí que en la escalinata del avión y me lo llevé en friega al estudio y que Hugo y Valenzuela se hayan conocido en 24 horas, pues fue algo magnífico. O el día que Julio César Chávez se soltó a llorar en una entrevista, también fue un momento histórico. O el día que hice un berrinche yo tremendo, porque llevé a Valenzuela al estudio, recién comenzaba a hacer figura ahí en 81, y Jacobo no me dejó participar en la entrevista. Hasta tengo una foto donde Jacobo lo está entrevistado y yo con mi cara de amargado ahí atrás en el escritorio, que fue muy raro que no me haya dejado participar. Pero llevamos al estudio a Pelé, a Joao Belancha, a Samaranca, todas las grandes figuras pasaron por 24 horas, porque Jacobo tenía una muy buena. Cuando llegó Maradona a México en enero del 82, llegó a jugar con Boca Juniors un amistoso contra el América. Y Jacobo me dijo, vete al aeropuerto y si regresas sin Maradona, mejor no regreses. Así era. Y fui y convencí a Maradona y Maradona fue y en el camino al estudio me decía Maradona, oye, pero me debes un favor, preséntame a Mariana. No, pues ¿cuál Mariana? Yo te la presento, pero hay un chorro de Marianas acá. No, la de los ricos también lloran. Verónica Castro al día siguiente
fue a dar la patada inicial del América Boca para que Maradona la conociera. Sí, con este producto también de Televisa, que en aquellos tiempos detonó, vendiéndose a todo el mundo que eran las telenovelas y aquellos ricos también lloran. Y Fernando, también primero disputa con Canal 13, televisión pública, después TV Azteca, y en estas disputas irremediablemente aparece el nombre de Fernando Schwartz y el nombre de José Ramón Fernández, con quien posteriormente, muchos años después, trabajaste en ESPN. ¿Cuál ha sido tu relación con este otro referente de la televisión deportiva mexicana? Me llevo muy bien con él porque yo sé que siempre ha hablado bien de mí, porque decía que yo era el único periodista deportivo que había en Televisa y me respetaba mucho. De hecho, cuando yo fui a los 20 años a cubrir los Olímpicos de Moscú, que Televisa no iba a transmitir por la invasión soviética a Afganistán y que nos mandaron a Guillermo Ortega y a mí nada más a reportear, me encontré a José Ramón en el Hotel Moskva y me invitó a cenar con todo el equipo de Imevisión y me dijo: lo que necesites, lo que se te ofrezca, yo te ayudo. Claro, el día que le gané la entrevista después de la descalificación de Daniel Bautista abajo del túnel, cambiaron los papeles, ya no era yo te ayudo, ¿dónde está este cabrón que nos ganó la nota a todos? Me decía José Ramón, y a punto estuvimos de llegar a los golpes ahí en Moscú. O cuando Mercenario ganó la plata el penúltimo día de Barcelona 92 y que yo le mandé una nota al doping a Mercenario: no te vayas a cobardar, ya estoy aquí afuera esperándote porque hay como 20 de Azteca, y que José Ramón le dijo a Faitelson: si no te llevas a Mercenario al estudio antes que Schwartz, te voy a romper la cara. Y David se acercó conmigo y me dijo: oye, vamos a echarnos un volado por Mercenario. Y yo le dije: no, yo no me echo un volado contigo, tú no te darías un volado a ver quién invita a tu hermana a salir, ¿no? Y así eran las disputas en aquel tiempo con Azteca, pero con José Ramón, respeto total, hemos tenido nuestros entres, pero es un buen hombre. Y precisamente una de esas disputas era selección mexicana. Fernando, recuerdo, bueno, platiqué hace 3 días con Manuel Lapuente, en una plática muy interesante, y le mencionaba yo en la entrevista que para quienes hemos seguido selección mexicana, en mi caso desde el 78, hay 2 selecciones que marcaron un antes y un después, que fueron para mí 94 y 98, que podrán haber venido otras selecciones con jugadores que han ido al extranjero, pero para mí esas 2 selecciones han sido las que más huella han dejado, y tú estuviste muy cerca de ellas. ¿Cómo era ese trabajo de tanta cercanía que tú nos mantenías informados de todo lo que sucedía en esa muy buena época de selección mexicana, y si coincides conmigo que han sido las que mayor huella han dejado en los últimos años? Estoy de acuerdo contigo, sí son las que mayor huella han dejado. Lo que pasa es que a mí se me ocurrió crear la posición de reportero de la selección por ahí de 1990. Yo en 86 ya había cubierto la selección de Bora. Cuando Menotti estuvo, yo no estuve, esa es una realidad. Pero después, pues sí, mandaban a uno, mandaban a otro, a veces no mandaban a nadie, y yo creé esa posición de reportero de la selección, y es una chamba matadísima, pero muy divertida. Viajas por el mundo, conoces, tienes mucha presión, evidentemente, por la competencia, pero es una posición realmente privilegiada. Y precisamente con Manolo fue padrísimo porque Manolo me permitió vivir en la concentración de la selección en el Mundial de Francia 98, con reglas muy claras desde la gira previa de 30 días anteriores por Europa, y fue una experiencia única vivir con un equipo dentro, respetando los espacios, respetando los horarios y demás, y aparte ver los entrenamientos a puerta cerrada que no eran públicos, pues aprendí muchísimo de fútbol. Por eso digo que Manolo es mi maestro. Y con Miguel Mejía Barón, un poco más seco, un poco más hosco, también hicimos una relación extraordinaria, y pues con Miguel me tocó vivir el subcampeonato, aquel de Copa América 93, que toda la prensa llegó cuando México llegó a la final, y entonces Miguel Mejía Barón dijo: no, hoy al entrenamiento previo a la final solo entran Matus, Del Esto y Schwartz, porque ellos nos siguieron por todo Ecuador. Y entonces, la verdad es algo que a mí me apasionó mucho hacer. Difícil tratar con los jugadores todos los días, muy difícil, pero a la vez, si lo sabes llevar, te toman respeto, se guarda una línea de respeto y se forma un buen grupo. Para mí, esos 2 mundiales extraordinarios, por todo lo que viví cerca de esas selecciones, sobre todo la de Manolo,
que me tocaron los 4 años de preparación y también, sobre todo, la gran confianza que me dio Manolo para poder desarrollar mi trabajo. Te platico rápido. Cuando iban a jugar contra Bélgica, me dijo Manolo, chin, no conseguimos en Francia la película donde Rocky golpea al ruso de 3 metros. Y si quiero que la vean, para que vean que los belgas altos no nos hacen nada. Yo tenía mi unidad de terreno ahí en la concentración de la selección, para no hacerte el cuento largo. Hablé a México, fueron a Blockbuster, me la copiaron y me la mandaron por satélite para que Manolo la tuviera para la plática que quería dar con los jugadores. Fernando, le preguntaba a Manolo te comento unos días sobre aquella preparación de resultados terribles y la pregunta era, ¿qué experimentó ese grupo para tener un tan buen mundial? Tú como periodista dentro, ¿en qué crees que radicó este cambio? Que nunca puso al equipo titular. Realmente al equipo titular que arrancó el mundial contra Corea, lo iba a poner en el partido donde México perdió con Noruega 5-2 con 2 goles de Peláez. ¿Y por qué no puso al equipo titular ese día? Porque cayó una tremenda llovizna, la cancha estaba totalmente enlodada y dijo Manolo, a días del mundial yo no voy a exponer a mi equipo titular a una lesión. Entonces se estuvo venadeando a todo el mundo con todas las alineaciones que ponía, porque Manolo lo que hizo en esa gira, ponía una línea que sí iba a ser titular, pero ponía 2 líneas que no lo iban a hacer, o en una línea te ponía 2 que podían ser titulares y otro que no era. Aparte, recuerdo perfectamente que en el partido que México perdió contra el Wolfsburgo 4-0 el 27 de mayo del 98, fue el día que decidió quedarse con el Cabrito Arellano, porque ese día lo puso de lateral por la derecha y la incógnita era si él o si el Tilón. Y le ganó la carrera al Tilón Chávez precisamente en ese juego contra Wolfsburgo a pesar de la goleada. Así que Manolo era un genio para todo esto y sabía perfectamente manejar al grupo. Yo viví con ellos 60 días, me tocó ver a Manolo enojado y lo que le sigue repitiendo jugadas en Coverciano, como me tocó riéndose con todo el grupo en un tour por Irlanda. O sea, era un grupo fenomenal. Sí, que todavía después ganó la Confederaciones. Y lo que pasa, Fernando, parece que ya está un proyecto firme, sólido, algún resultado, algún movimiento federativo y cuello, se acabó. Se peleó con Rafael Lebrija, esa fue la realidad. Se peleó con Lebrija y por eso dejó la selección, porque aparte Manolo era un tipo de muy firmes convicciones, muy claro, y no le gustaba que le jugaran por la espalda. Muy bien, para cambio de juego, Fernando, nos venimos hasta el noroeste de México, Baja California, y publiqué hace unos días una entrevista que compartí también con Maritza Sayalero, la esposa de Raúl Ramírez, y una foto que ella misma compartió el día que Raúl cumplió años, hace algunos días también, y también vi en Twitter que tú compartiste una foto en un convivio con ellos. ¿Cuál fue tu relación con este orgullo, el máximo orgullo del deporte, podría decir, de Baja California, un tenista que estuvo número 1 en dobles mucho tiempo, ganándole allí Mykonos aquella Copa Davis? En fin, ¿cómo viviste al gran Raúl Ramírez? Me tocó verlo jugar Copa Davis en el Deportivo Chapultepec. Me sufrí mucho cuando tenía yo que llevarlo al estudio, porque un día tuve la ocurrencia de llevar al estudio a Ilie Nastase de Rumanía y llevarlo a él, y Raúl dijo, yo no voy al mismo tiempo que Ilie, si Ilie va a estar, yo no voy. Y tuve que llevar primero a uno, luego llevarlo al otro, y por teléfono le decía a Raúl, a Vicente Sarasúa, que trabajaba con nosotros, oye, dile a Schwartz que ya deje de estar jodiendo, ¿no? Y yo lo escuchando por el otro lado de la línea telefónica. Entonces Raúl sí era muy difícil en sus épocas de gloria, reconociendo la grandeza que tuvo, pero no porque sea una mala persona, sino por su propia personalidad, a veces introvertida. Raúl no era muy afecto a los medios, a las entrevistas y todo eso, pero cuando se retiró hicimos una gran amistad, y cada vez que venía a México comíamos juntos, cenábamos juntos, íbamos para acá, íbamos para allá. El día que asesinaron a Colosio, él estaba conmigo en un evento en el Yuppies Sports Café para presentar un evento, Raúl me acompañó, y con Maritza, pues la conocí a través de Raúl, y con Maritza también hubo una gran amistad, y de hecho cuando se abrió el Yuppies en Tijuana, pues Raúl fue uno de los padrinos,
ahí estuvo también Maritza y convivimos durante mucho tiempo. Y ya después, cuando yo me fui a vivir a Estados Unidos, les perdí la huella y en la entrevista que le hiciste a Maritza, pues quedé totalmente sorprendido al enterarme de la enfermedad que padece Raúl y me da mucha pena porque nadie lo merece de un hombre que le dio tanto a México. Caray, es bien difícil de entender por qué el destino es así. En una lista de deportistas mexicanos sobresalientes, ¿cómo ubicarías a Raúl, lo que Raúl le dio al tenis mexicano y que desde entonces ya no ha habido otra figura de ese nivel? Entre los primeros 10 de la historia, definitivamente. Los primeros 3 tienen que ser Julio César Chávez, Valenzuela y Hugo por una sencilla razón. Los 3 fueron en la misma época. Y va a ser muy difícil, cuando tal vez ya nosotros no estemos en este mundo, de que se vuelva a repetir que México tenga 3 figurones en fútbol, en béisbol y en boxeo. Eso va a ser totalmente irrepetible. Y yo a Raúl sí lo pondría en el ranking de los primeros 10. Sí, de repente figuras que estuvieron antes de ellos no son muy recordadas. Por ejemplo, pues Raúl, que nosotros porque es de Ensenada, pero hay mucha gente que no lo ubica en esta lista selecta, debiendo estar ahí. Hay un caso que me llama mucho la atención porque era mi ídolo de niño y no sé si habrás convivido con él, que era, nadie habla de él por la grandeza de J.C. Chávez, pero fue Sal Sánchez, que murió muy joven y apuntaba a esas alturas. Yo cubrí a Salvador Sánchez en el Gimnasio Margarita con Lupe Sánchez y de hecho me tocó el infortunio de dar la noticia de su muerte porque yo vivía aún en casa de mis padres y me llamó por teléfono Juan José Torres Landa, su apoderado, a las 5 de la mañana para avisarme que Salvador se había estrellado en la carretera Querétaro-San Luis a la altura de Matehuala, que había desbaratado su Porsche y que había fallecido. Y me tocó ser el portavoz de esa noticia, pues fresca realmente, y que yo no podía creer. Salvador era un tipo introvertido, no era tan espectacular como Chávez, era un poco más frío y calculador, pero sin duda alguna un gran boxeador. De que se hubieran enfrentado, porque Chávez se corona por vez primera en septiembre de 1983, cuando derrotó a la Sabache Martínez, y ya Salvador venía de la pelea última que tuvo en Las Vegas con Azuma Nelson. Entonces, de que se enfrentarían, pero queda en la hipótesis si Sal Sánchez hubiera vivido y hubiera sido mejor que Chávez, me parece ocioso porque yo siempre he pensado que las comparaciones y las suposiciones no nos sirven absolutamente de nada. Sí, mejor recordar aquella pelea con, como tú dices, la de Azuma, pero sobre todo la de Wilfredo, que cómo la gozamos todos los mexicanos. Muy bien, y nuevamente cambiando el juego hacia acá, Fernando, te comentaba antes de entrar a la charla, veía una vez, andaba yo correteando a otro ensenadense, Daniel Corral, gimnasta, no podía localizarlo, sintonizo Agenda Fox Sports con Fernando Schwartz, escucho la entrevista y presenta a Daniel Corral sobre el tema del que le quería consultar. Dije, ya me la ganó Schwartz. ¿Tu opinión, tu contacto con este joven? Sí, es que a Daniel lo conozco bien. Después de que ganó aquella vez en caballo con arzones en el Mundial de Gimnasia, al poco tiempo me tocó verlo en una competencia de centroamericanos en Veracruz, y ahí fui a verlo y de ahí hicimos la amistad realmente. Incluso con Daniel no me escribo muy seguido, pero sí de repente ahí nos saludamos y demás. Ahora en Lima, Perú, el año pasado que tuve el problema de la lesión, no lo pude saludar porque moverte en Perú e ir hasta donde era la gimnasia, casi hasta la Villa Panamericana, era perder la vida y el día en el tráfico, pero es un hombre muy brillante y espero que la posposición de Tokio, que ya tenía que ser este mes, pues no le vaya a afectar dentro de un año para que pueda cumplir y cerrar su ciclo olímpico. Muy bien, aquí muy cerquita, Fernando, están los Cholos también, los Cholos de Tijuana. ¿Cómo se ve la franquicia? ¿Cómo se ve Tijuana? ¿Cómo ves a Pablo Guede? Sonaba Vucetich, sonaba Guede también, que se ha seguido la misma línea esta de técnicos argentinos. Vino Coca, triunfador en Argentina, no le fue bien. Vino Chacho Coudet, triunfador en Argentina, no le fue bien. Ahora se apuesta por un técnico al que ya le fue bien en México con pues, muy pocos recursos en Monarcas, pero que pues, nadie puede replicar lo que lograron en su momento Mohamed y luego Miguel Herrera con esta franquicia. En fin, ¿cómo se ve Cholos? Guede es un buen técnico, ya lo comprobó. Lo que pasa es que a Cholos le ha faltado paciencia, continuidad, y traer gente que no conoce el fútbol mexicano le paga factura. Gustavo Quinteros, que se acaba de ir, por ejemplo.
cuando trajeron a Pareja, que venía de triunfar en la MLS, pues no puedes experimentar, porque la Liga Mexicana es sui generis desde el momento en que tiene 2 torneos, 2 liguillas, de que Tijuana se juega en pasto artificial, en los demás se juega en pasto natural. Son muchas situaciones y condiciones, pero el equipo lo han armado como Guede quiere, al traer a Jonathan Orozco, que es el portero que mejor juega con los pies en el fútbol mexicano, y desplumaron a los Gallos Blancos que vendió Grupo Caliente. Y yo creo que el plantel que tiene Xolos está para competir por el campeonato, porque si no sería un total fracaso para ellos. Sí, parece que está bien armado el equipo. Otro tema de fútbol, que no sé si hayas estado al tanto, estamos nosotros en Ensenada, Baja California, se habla de la Liga de Balompié Mexicano, presidida con Carlos Salcido. Hace un par de meses platiqué con Ramón Ramírez, que viene como director deportivo del equipo atlético Ensenada, pero viendo algunas franquicias, por ejemplo la de aquí, pues tenemos un estadio que no está ni finalizado, ya se habla de que será la sede inaugural en octubre. En fin, ¿has sabido algo de esta liga y qué opinión te merece? Pues es un esfuerzo que va a ser muy complicado. Ayer que presumen con todo bombo y platillo que se afiliaron a CONIFA, pues tú ves qué países están afiliados a esta liga independiente. Entonces, desde ahí te hace dudar un poco. Luego, el asunto de la pandemia, pues no permite que jueguen sin público, porque no tienen televisoras. Van a tener que ir con televisión local tal vez. Y un equipo que no tiene televisión y no tiene patrocinios es muy difícil que pueda subsistir. Yo no critico que haya el intento de hacer algo diferente, sobre todo por lo que pasó con la desaparición del ascenso y demás. Lo que me preocupa es que si esto no funciona, grandes figuras y leyendas del fútbol mexicano como Ramón Ramírez, como Carlos Salcido, como el Tiburón Sánchez, como muchos otros que están llevándose para allá, los van a quemar porque realmente, si tú me lo estás comprobando, el estadio allá no está terminado y demás. Este es un negocio que Víctor Montiel lanzó desde Guadalajara para la República, pero perdón, ahorita ha sido de pura saliva. Y hasta que no lo veamos en la cancha y veamos la realidad, entonces nos daremos cuenta a dónde va y cómo va. Yo pienso que el fútbol debe ser incluyente, el fútbol luego está muy centralizado, pero que sea con bases sólidas. Sí, Fernando, en redes sociales aquí ya se pusieron a la venta 5 uniformes de portero, 3 de cancha, se están vendiendo las camisetas, pero te digo, el estreno ni se termina. Solo presentaron a Ramón, que sigue en Houston y no ha venido, un técnico ecuatoriano, pero no sabemos quién va a jugar, ya se anuncia en octubre, en fin, algunas incertidumbres, y ya te estaremos informando qué pasa en Ensenada, Fernando, con todo esto. Futbolero, periodista, estuviste en cancha en aquellos años, se hace en los tops de los mejores jugadores de la historia, y a mí me da cierto corajito que yo era un niño y como niño idolatras y tal vez dimensionas de otra manera. Tú ya eres un periodista en cancha. Yo siempre digo Caviño, en cuanto a extranjeros que han llegado a México, Caviño, Miguel Marín y Carlos Reynoso, pónganlos como quieran. ¿Tú que los viste, coincides con esto o estoy dimensionando algo de acuerdo a como lo veía de niño? No, definitivamente. Reynoso es el mejor extranjero que ha venido a México, de eso no cabe la menor duda. Talentosísimo y aparte jugaba enormemente con una visión de campo impresionante, viniendo siempre de atrás con unos pases milimétricos o aquel gol que anotó desde media cancha Vázquez del Mercado contra Atlético Español. Caviño, ni qué decir, una máquina de hacer goles, el equipo donde estaba, Pumas, Atlante, León, siempre respondiendo con goles. Y Miguel Marín, arquerazo, ¿no? Porque uno decía, con esa corpulencia, ¿cómo vuela? Y la verdad, yo me hice muy amigo de Miguel Marín, sobre todo porque Miguel iba mucho al hipódromo, a las carreras de caballos, mi tío era entrenador, ahí se hizo amigo de la familia, y cualquier cantidad de veces Miguel Marín nos cocinó asados ahí en Satélite, en casa de mi tío, y es un hombre al que siempre aprecié mucho, lo quise mucho. Con Carlos Reynoso hoy llevamos una amistad extraordinaria también, a pesar de que por su culpa no fui a Argentina 78, porque Cara mató finalmente Baraja, porque yo iba al Mundial de Argentina, pero llegó Reynoso, pues Reynoso la figura iba a ir y yo el niño que empezaba, pues me quedé. Y con Caviño le perdí la huella. La última vez que lo vi a Caviño fue en un amistoso México-Brasil, previo al Mundial de 94 en Maceió, al norte de Brasil,
un tipazo, Evanibaldo, tipazazo, la verdad. Y sí, soy un privilegiado de haber estado en la cancha cuando ellos tuvieron sus grandes hazañas. La que más me dolió, te lo digo, fue el día que Miguel Marín se despidió jugando medio minuto, porque ya tenía problemas cardíacos, le entrega a la portería a Ferrero, y no lo pude entrevistar ese día a Miguel Marín, porque hubo orden de Televisa de no tomar la vuelta olímpica de Marín, ni entrevistarlo, porque ya había estado de comentarista en Azteca. Sí, en el 78, ¿no? También, en Argentina. Y no me dejaron Sí, nada, y me dolió en el alma siendo mi amigo. Y yo le decía a Miguel después del partido, Miguel, no tienes idea cómo me dolió que no se vea al aire tu vuelta olímpica y que yo tuviera tus últimas palabras. Y me dijo, yo entiendo, sé de dónde viene. Sí, pues conociendo el manejo de estos intereses en la televisión. Despuésito de ellos, por ahí, Fernando, ¿podría entrar Cardoso en esta lista? Sí, bueno, Cardoso goleador de estirpe, definitivamente, pero hay muchos extranjeros que han pasado por México y el tiempo tampoco les hace justicia porque no eran delanteros o no eran porteros. Pero tú, por ejemplo, te vas atrás y dices un Miguel Ángel Cornero en América y Cruz Azul, un defensa que El marcó toda una confesor. época. Sí, tremendo Miguel, que aparte terminó muy mal con una enfermedad degenerativa en los huesos, y te pones a repasar y te encuentras, por ejemplo, un Ricardo Brandón uruguayo, que era un gran goleador en el Atlético Español, o un Carlos Eloir Peruzzi, que también fue un gran goleador, o una Mauri Epaminondas, un Claudio Lostanou. O sea, que han pasado extranjeros que sí le han dado mucho lustre al fútbol mexicano, o como el propio argentino Ataulfo Sánchez en la portería del América, o el español Florentino López en Toluca, ¿no? Sí, Celada, posteriormente. Claro. Sí, Fernando, ¿cuántos mundiales, cuántos olímpicos y prefieres unos sobre otros o es la misma sensación de cubrir las dos justas internacionales más importantes del deporte? Mundiales 9 y me frustré mucho de que no me llevaron a Rusia porque era mi 10º y yo había prometido a mí mismo que quería hacer 10 mundiales en mi carrera. Ojalá se dé el de Qatar porque Rusia, por una mala situación ahí que pasó, ya no fui. Y olímpicos, pues es mi alma mater porque a raíz de los olímpicos de Moscú 80, donde narré todos los deportes a los 20 años de edad por la tarde, en la mañana reporteaba, bajé 8 kilos, regreso y me dan 24 horas, pues Moscú 80 definitivamente marcó mi carrera. De olímpicos estuve consecutivamente en verano en Moscú, Los Ángeles, Seúl, Barcelona y Atlanta. Estamos hablando de 5. Después me fui de Televisa y volví a los Olímpicos en Londres para mis 6º y los 7º en Río de Janeiro. Y ahora Tokio iban a ser mis 8º. Ya veremos si Dios presta vida para que sean el año entrante. Y a la par, pues me tocó la especialidad complicada de Olímpicos de invierno. Cubrí los de Calgary, los de Albertville, los de Lillehammer y los de Nagano, así que con la vida no me puedo quejar, me ha tocado estar en lo mejor de lo mejor, y aparte me tocó transmitir en vivo el día que anunciaron que México era sede del Mundial 86 desde Estocolmo, Suecia. O sea, Cuando lo de Colombia. me tocó la pelea Chávez Macho Camacho, o sea, no me puedo quejar absolutamente de nada. Fernando, ¿cómo está Fox? Se habla de fusiones, de ventas, en fin, ¿cómo están trabajando actualmente y cómo te sientes en esta empresa en la que pues ya tienes algunos años y has caído muy bien? Trabajando normalmente, lo de la venta es un asunto administrativo, se ha retrasado por la pandemia, va a llegar, de que va a llegar, va a llegar. Hay postores por una empresa que tiene derechos muy valiosos y que a final de cuentas es una competencia importante aquí en México. Y contento y tranquilo, sobre todo porque he encontrado un jefe muy afín a mí, muy periodista, él viene del Reforma, y aparte con todo el respaldo que me ha dado la libertad de decirme, tú entrevista a quien quieras y dime a dónde quieres ir y vas y lo entrevistas. Y por eso me eché la gira por Europa a ver a todos los seleccionados ya 2 veces y tipo de esas locuras, ¿no? De hacer cosas diferentes para poder hacer que el canal luzca, y eso pues a mí me encanta. Y el haber creado el Minuto Crítico, que fue idea mía, Sí. pues a final de cuentas es un editorial en televisión, y yo digo que en un minuto dices lo que tienes que decir, porque cuando hablas horas terminas por volver al mismo punto. Sí, le das vueltas y terminas precisamente ahí. Televisa,
te ubicamos mucho por Televisa, por ESPN, por Fox, pero también has estado en Estados Unidos. ¿En qué cadenas? Telemundo estuve del 2000 al 2002, luego entré a Univisión Galavisión a principios del 2004 hasta el 2009, ESPN Deportes en Estados Unidos hasta el 2014, Fox Deportes en Estados Unidos también, y luego Fox Sports Latinoamérica. Ya casi empato a Loco Abreu en camisetas. Muy bien, Fernando. Y también te vemos muy activo en Twitter. Es una red social que en esta región del país, digamos que para estar enterado de los temas nacionales se consulta, pero aquí la difusión es más por Facebook. Pero en fin, te vemos. ¿Cómo te va? Yo entrando a Twitter muchas veces me impresiona la jungla ahí, mucha gente entra a destruir. ¿Cómo te ha ido en esta experiencia, en estas redes sociales? Entiendo que hay mucho boot, entiendo que hay mucha gente que detrás de un teclado es muy valiente y cuando te vea la cara no te lo va a decir. No pasa nada, no pasa nada. Yo no compito ni por likes, ni por seguidores, ni por nada. Simplemente externo mis puntos de vista, trato de informar algunas cosas, me informo de otras y me divierto, porque si me lo tomara muy a pecho no serviría yo para estar en el Twitter. Sí, hay que ser de piel gruesa. Pues ya lo escucharon ustedes, Fernando Schwartz, un legendario comunicador del deporte en la televisión mexicana, toda una enciclopedia. Y esto viene desde chiquito, Fernando. ¿Qué fue el premio de los 64,000? En 1971 concursé cuando tenía 11 años de edad en fútbol mexicano del 69 al 71, incluyendo la Copa del Mundo del 70, y me retiré a los 16,000 pesos porque mi papá dijo que era mejor irse ganador que perdedor. Iba yo en sexto de primaria, y porque la última pregunta fue cómo quedó Italia-Israel en el Mundial del 70, quedaron 0-0 en aquel juego en Toluca. ¿Cuántos goles anulados hubo? Hubieron 2 a Italia, a Dominguini y arriba. ¿Quién fue el árbitro que anuló los goles? De Moraes de Brasil. ¿Y quién fue el asistente de línea que marcó los fuera de lugar para anular los goles? Que fue Tareknan de Etiopía. Ya después de contestar esa, no había nada más que hacer ahí. Vámonos. Pues muy bien, Fernando Schwartz, para un viajero como tú, un periodista que anda siempre detrás de la noticia en donde quiera que se dé, pues en estos tiempos de pandemia, de estar en casa creando e innovando, te mandamos un abrazo y un último mensaje que es enviar a pues, toda la gente que te sigue y te ha seguido por tanto tiempo en esta región del país. No, pues un saludo muy afectuoso. Estuve yo por allá en una carrera bajamil, cuando recién empezaba yo, por ahí del 79, y gente muy padre. Aparte he bajado cuando he estado en Tijuana a comer los famosos tacos de langosta ahí a Rosarito, muy cerca de Ensenada, y pues muy contento de poder estar en contacto con toda la gente de Baja California a través, Marco, de esta invitación que me has hecho, y aprovechar este espacio para mandarle un abrazo muy afectuoso a Maritza y a Raúl, que les tengo un gran aprecio, y que se sobrelleve esto de la mejor manera, porque sí me quedé muy impactado. Muy bien, Fernando, muchas gracias. Y te menciono que aquel 79 fue cuando estuviste por acá. Mi padre era locutor, mi padre en paz descanse, en una radio, una de las radios de antes, Radio Bahía, y nos decía, tuve la oportunidad de entrevistar a Schwartz, qué joven tan brillante, y tenía una tarjeta tuya de Televisa, así que pues siempre nos quedó aquel recuerdo y aquella manera de expresarse de mi padre. Así que Gracias. te agradezco la charla, esta charla tan sabrosa con alguien que ha estado tanto tiempo en el deporte, y un abrazo con mucho afecto desde Ensenada. Igualmente, y lo que necesites aquí siempre a la orden. Un fuerte abrazo. Nuevamente la fortaleza de los mexicanos se pone a prueba, y como siempre, nuestra unión y gran corazón nos hace movernos, reinventarnos y seguir siendo productivos incluso desde casa. La magia del internet nos hace estar a distancia, pero más cerca que nunca. Nuestra vida cotidiana cambió, pero somos fuertes y sabemos adaptarnos al cambio. Por ello, queremos decirte que Grupo Estudillo siempre estará de tu lado. Unidos, haremos la diferencia.